En agosto de 1828 se firma en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Paz entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata con la mediación de Gran Bretaña. Se acuerda allí, en forma definitiva, la independencia de la Banda Oriental. Nace un nuevo país. ¿Por qué la Convención Preliminar de Paz se hace en Río de Janeiro? Bueno, allí estaba la residencia imperial, allí estaba el emperador, y además era quien detentaba legítimamente el territorio, lo había conquistado, lo gobernaba, tenía las autoridades, etcétera, etcétera. Es decir, él era quien tenía que conceder, en definitiva, lo que se tratara de transar. Entonces, por eso es que en Río de Janeiro allí es la sede en la cual se formula la negociación. La patria fue traicionada con la Convención Preliminar de Paz. ¿Y por qué cree eso? Y porque es el que hace la independencia del Uruguay y nadie la quiere como viene con la Convención. El emperador del Brasil declara a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, separado del territorio del Imperio del Brasil para que se constituya un Estado libre e independiente, dándose el gobierno que mejor convenga a sus intereses. Nadie quiere que al Uruguay, a su país, al mío, ¿no? O sea, a su país se lo independice en Río de Janeiro el emperador del Brasil, que es lo que es. Bueno, no, y Lord Ponsonby. No, el Lord Ponsonby se lleva las bofetadas, y bien que se las merece, pero el que hace la independencia es el emperador del Brasil. Si hay algo que no puedo aceptar de modo alguno, es que digan que el Uruguay es un invento británico, como mucha gente dice, sin el menor fundamento. Del 1811 a 1828, ¿quién peleaba? Peleaban los orientales, peleó Artigas, peleó Rivera, peleó La Valleja. Nos peleamos con los brasileños. Es decir, como decía don Juan Pibel, en Sarandí nunca vi ningún inglés. Es decir, que Inglaterra, imperio comercial, quería la paz aquí para vender y comprar, por supuesto. Inglaterra siempre quería lo mismo. Pero todo este proceso del 1811 al 1828, esos orientales se imaginaban formando parte de las Provincias Unidas, no se imaginaban un país solo Uruguay como terminó saliendo de la Convención. Exactamente. El fin de la guerra es visto como una cosa positiva. A pesar de perder la provincia cisplatina, era mejor perder la provincia cisplatina y terminar la guerra. Exacto, esto es una conciencia de que es mejor perder la provincia cisplatina que insistir en una guerra muy poco productiva. Cuando la Convención Preliminar de Paz en Río de Janeiro establece la creación de un nuevo país, sí. ¿Cómo se recibe acá esa noticia? Cuando llega la noticia se recibe con fiesta acá. Hay paz. Sí. Claro, no importa. Ahora, que la banda oriental los más enojados son los que pelearon en el frente, o sea, los oficiales, sobre todo. Y esos cuando vuelven, tan furiosos, de hecho terminan haciendo un golpe contra Dorrego y fusilándolo, ¿no? En Montevideo no se festejó. No se festejó seguramente porque en el caso de los brasileños significaba, por la vía de los hechos, una derrota. Y en el caso de los orientales que acompañaban a los brasileños, una incertidumbre. Se tiene la noticia de que se firmó una convención, un convenio de paz en el cual se establecía que la población de este territorio tenía que hacer elecciones, formar una constituyente y elaborar una constitución en un lapso muy rápido. Esa primera constitución tenía que salir en cuestión de meses. En octubre de 1828 se elige a los representantes de la asamblea que debía crear la constitución. Entre noviembre y abril, la Asamblea Constituyente sesiona en San José, Canelones y Montevideo. Tardaron 6 meses en redactar la nueva Constitución, que sería jurada el 18 de julio de 1830. ¿Y cómo fue el festejo acá el 18 de julio de 1830? Yo traje aquí, Isidoro de María era un muchachito de 15 años y nos lo relata. Figuraos la Plaza de la Matriz, como era entonces, con la mayor parte de los edificios que la circundaban de tejado, bajos o altos. Claro, hay que imaginarse una plaza matriz desnuda. Cuando uno tiene que hacer la primera constitución de un país, ¿hay como un orden a seguir? No sé, se empieza por el nombre, después por el escudo, después por quiénes son habitantes, dónde termina el Estado. En el caso nuestro, ¿cómo fue eso? En 1830 el tema del nombre del país fue un problema. Se manejó Estado de Solís,
del estado oriental de caudaloso Río de la Plata, que aparte tenía un problema de orientación geográfica quien propuso ese nombre. El uso del oriental implicaba ir al pasado artiguista, al pasado de la provincia oriental, y fue verdaderamente muy importante. Y bueno, fue una de las cosas que quedó, Estado Oriental de la República, Estado Oriental del Uruguay, ¿verdad? ¿No se decía República Oriental del Uruguay? Eso recién cambió en 1918. Isidoro de María habla de un tablado también que se había puesto. Entonces, mira, justamente, porque él relata cómo la jura se va a hacer sucesivamente, y es lógico por las jerarquías, ¿no? Primero, la autoridad, la Valleja y toda la gente que lo que estaban en el Cabildo. En el Cabildo. Después que jure la Valleja y después que juren los militares, va a jurar el pueblo, que subía en tandas al tablado. ¿Había un espacio para los indígenas, para los gauchos, para las mujeres en la Constitución de 1830? No estaban previstos así, es decir, ningún grupo social está definido así. Para el caso de las mujeres, por ejemplo, nadie imaginaba que pudieran formar parte de la ciudadanía. Es decir, en ese sentido, la Constitución uruguaya es una constitución de la época. ¿El pueblo qué era? ¿Una mínima burguesía o subía el pueblo realmente y juraba? Ahí pueden haber subido todos, porque es jurar adhesión. Además, vos decime una cosa, a vos hoy en día, incluso si le preguntás a la gente qué dice la Constitución, ¿sabe mucho? Era un festejo. Y los festejos siempre son importantes para la gente. ¿Queda algo de la primera Constitución hoy? Yo diría que quedan algunos principios básicos, verdaderamente importantes, de los que hay que defender. Por ejemplo, principio de separación de poderes. Y, por supuesto, el respeto de la voluntad popular. Las bases de un sistema democrático están clarísimamente establecidas en la Constitución de 1830 y, en líneas generales, se mantienen hasta hoy. Tenemos un ejecutivo, tenemos un parlamento bicameral y tenemos, por supuesto, un poder judicial independiente. ¿Nace una identidad en 1830 o es un mero hecho administrativo tener nuestra primera Constitución? Nace un país con el aval de un ordenamiento constitucional. Ese país no nace como los hongos después de la lluvia. Tenía detrás de sí una historia y una gestación en complejidad de diversas fuerzas, y en complejidad se va a gestar una identidad que va a ser posterior su proceso de maduración. Y yo te diría, no acabó, sigue acá.